Bienvenidos, mi nombre es Ana Monviedro, es un placer para mí poder compartir con vosotros la presentación que vais a ver a continuación. En ella voy a compartir los vínculos que hay entre mi ámbito de investigación, que es la neuroarquitectura, y el fútbol. Para los que no me conozcan, aunque soy arquitecta y estoy especializada en neurociencia, me dedico a la docencia. Me interesan mucho todo lo que son las extrapolaciones de materias arquitectónicas en otros campos y el trabajo interdisciplinar. Entonces, este es un ejemplo más de uno de mis intereses. Espero que os guste. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a esta charla que hemos titulado Neuroarquitectura aplicada al fútbol, bastante obviamente. Y me gustaría comenzar con una pequeña historia que leí pues, como en el año 2014, más o menos. De hecho, lo leí en un libro que tengo aquí, de Adam Alter, que luego os contaré alguna cosilla más, me lo dejo para acordarme. Bueno, la historia comienza en el año 1979. Es una historia bastante corta, en realidad, porque tiene que ver con dos experimentos que realizó un psicólogo californiano que se llamaba Alexander Schausch. Disculpad la pronunciación, no sé cómo se pronuncia su apellido. Estos dos experimentos tenían como objetivo medir la fuerza de los probandos. Entonces, en el primer experimento lo que hizo fue que cogió dos cartulinas, una de color rosa y otra de color azul, y un grupo de, si no recuerdo mal, 153 hombres de mediana edad, fuertes y sanos. Lo que hacía era que les ponía en una habitación totalmente blanca y les enseñaba durante unos segundos una de estas cartulinas. Justo después le pedía a los probandos que levantasen sus brazos en esta posición y él mismo le bajaba los brazos, ¿no? Acto seguido le enseñaba la otra cartulina del otro color y hacía el mismo mecanismo, les pedía que levantasen los brazos y se los bajaba. Entonces, a algunos les enseñaba primero la cartulina rosa y a otros les enseñaba primero la cartulina azul. Resulta que en 151 de los 153 al doctor Schausch le costó menos trabajo bajar los brazos del probando cuando había visualizado la cartulina de color rosa. Esto le llevó a pensar que el color rosa había podido tener algún efecto, ¿no? El haber visualizado ese color podía haber tenido algún efecto en el probando. Entonces lo que hizo fue que repitió el experimento, pero esta vez, en vez de bajar los brazos manualmente, lo que les pedía era que utilizasen un dinamómetro para medir la fuerza exacta que ejercían. Bueno, en este caso, el 100% de los probandos del experimento, que eran un total de 83 varones saludables de entre 25 y 35 años, puntuaron todos más bajo después de haber estado expuestos a la cartulina rosa. ¿Qué sucede después de este experimento? Realmente se abrieron un montón de preguntas. Alexander lo que hizo fue hacer una gira, ¿no? dar conferencias por todo el país, poniendo en conocimiento de otros investigadores y de otros estudiosos los descubrimientos sobre el color rosa que había hecho, que podía hacer más débiles a nivel físico a las personas. Entonces empezó a haber un poco de fiebre, se despertó la fiebre del color rosa y de hecho había gente, ¿no?, que se empezaron a preguntar, oye, ¿por qué no utilizamos esto en edificios públicos? Entonces en una cárcel, ¿no?, en un centro correccional en Seattle, los responsables de este centro, que en ese momento era Jane Baker y Ron Miller, decidieron pintar toda la cárcel de rosa. Así este color recibió el nombre del rosa Baker-Miller. Este ejercicio, que se llevó a cabo durante 7 meses, no el proceso de pintar, sino tener la cárcel rosa, estuvo 7 meses rosa, conllevó a que bajara muchísimo la violencia. Hubo un índice de violencia mucho menor durante esos 7 meses. Claro, la fiebre por el color rosa
subió, ¿no? El Baker Miller Pink se hizo súper famoso y se empezó a utilizar en un montón de sitios. De hecho, se empezó a escribir sobre esto. Aquí podéis ver en la pantalla el paper, ¿no? De Alexander Schaus sobre el efecto tranquilizante del color rosa y cómo podría potencialmente bajar el índice de violencia. Entonces, pequeñas comisarías de pueblos intentaron, vieron una oportunidad para aplicar estos efectos del color rosa. Y lo que hacían era que pintaban pequeñas celdas de color rosa y metían ahí a las personas un poco más violentas que venían alcoholizadas. Y por eso se llamó el color tanque borracho rosa, ¿no? Que de hecho es el título del libro donde aparece esta historia de un divulgador, investigador que se llama Adam Alter, y aquí vienen otras muchas historias que, bueno, no son historias, son pequeñas investigaciones que cuentan cómo el entorno, cómo los colores, cómo los sonidos, cómo pequeñas actuaciones que parece que no tienen mucho significado, realmente tienen un gran impacto. Como veis, de repente todo empezó a ser de color rosa, se empezaron a ver posibilidades de tranquilizar a las personas a través del color y se llegó a aplicar al fútbol, no al fútbol como lo entendemos en España, sino al fútbol americano. Hubo unos entrenadores en Colorado y en la Universidad de Iowa que dijeron, oye, ¿y si pintamos el vestuario de nuestros oponentes de color rosa? Bueno, pues fijaos lo que sucedió, que las conferencias locales tuvieron que decretar que ambos vestuarios de todos los estadios fueran iguales. Bueno, esto parece que se quedó ahí. Hubo después, porque estamos hablando sobre los años 60, 70, hubo un boom con todo el tema de la psicología del color, pero no hubo estudios determinantes que cientificaran estos datos. Entonces se quedó un poco en el aire. Sí que se probó y sí que se ha visto que tiene efectos tranquilizadores, pero no se ha podido mesurar todo esto, no se ha podido cientificar. Entonces parece como que no es real, por decirlo de alguna manera, cuando sin embargo sí que existía, ¿no? Sí que sucede algo. Aparte del color, hoy en día se conoce que la luz del sol, la belleza, que nuestro nombre, nuestro apellido, los materiales naturales, todo tiene que ver con cómo sentimos el espacio. Y no solo eso, si ya nos centramos un poco en el deporte y en el fútbol, la relación con la afición, el color de la equipación, el color de nuestro contrincante, el contacto visual que tengamos, a quién vemos y qué vemos, qué imagen tengamos de nosotros mismos y de nuestros contrincantes, además de cosas tangibles como la cantidad de oxígeno o la calidad de la dieta, tienen un impacto en cómo realizamos nuestras actividades. En última instancia, este impacto del entorno no afecta tanto a nuestro psique como a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso. Entonces, si queremos empezar a encontrar respuestas, si queremos empezar a actuar de manera consciente en el entorno, lo que tenemos que conocer en profundidad, o todo lo en profundidad que podamos, es el sistema nervioso. Una ciencia, una rama de estudio que ha surgido a raíz de todos estos conocimientos es la psicología del comportamiento, que creo que merece mucho la pena ver porque hay muchos estudios que hablan de esto. Y al final, ¿con qué nos quedamos? Con que hay unas fuerzas invisibles que mueven nuestro comportamiento, que son todas estas fuerzas invisibles son las que construyen el mundo que nosotros percibimos. Y ahora me diréis, claro, pero muy bien la psicología, ¿no? Pero esto como arquitectura, neurociencia, fútbol, ¿cómo lo encuadramos, ¿no? Bueno, la arquitectura, que fue lo que yo estudié en primera instancia, realmente no tiene una definición como tal, porque un arquitecto ¿qué hace? Bueno, pues es que hace muchas cosas, ¿no? Los arquitectos no solo dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a diseñar casas, ¿no? Diseñar espacios
de escala humana diaria, sino que también podemos hacer cosas muy pequeñas como una mesa, una silla, una cama, o podemos hacer cosas muy grandes como diseñar una ciudad. Entonces, creo que en última instancia los arquitectos somos estas personas que creamos objetos para mejorar la vida cotidiana. Y el objetivo de estos objetos es acompañar al usuario en lo que esté haciendo. Es muy importante tener en cuenta que sin un usuario de la arquitectura no existe. Hoy en día todo se rige mucho por la fotografía y por la imagen, ¿no? Y lo impactante que queda, pero realmente hasta que no hay un usuario haciendo uso de esa instalación, da igual lo que hayas hecho. Lo importante realmente es que el usuario pueda entrar ahí y realizar su vida, ¿no? Y experimentar. Luego, por otro lado, tenemos la neurociencia. La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos. Estudia la estructura, la función, la bioquímica, la farmacología, qué patologías hay, cómo interactúan. Pero ¿qué sucede con todo esto? Que son las bases de la cognición y son las bases de la conducta. Entonces, si nosotros cogemos las bases de la cognición y la conducta y cogemos la arquitectura y la unimos, lo que estamos haciendo es lo que, bueno, hoy en día se llama neuroarquitectura, pero es lo que quiero explicaros, que no sé si debería llamarse neuroarquitectura o no, porque realmente toda la neuroarquitectura debería ser neuro, ¿no? O sea, si nosotros o si yo como diseñadora diseño para ti, para un ser humano que hace uso de un espacio, ¿qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? Cómo funciona tu cuerpo, cómo percibes, cómo ves, cómo sientes, qué necesidades tienes. No solo necesidades fisiológicas, sino también necesidades emocionales, necesidades perceptivas, qué actividad vas a hacer en cada momento. Entonces, ¿que toda la arquitectura debería ser neuro? Sí. ¿Que no toda la arquitectura es neuro? Pues desgraciadamente no. Hoy en día, sobre todo después de un boom urbanístico que hubo, se ha perdido un poco ese amor por el habitante, ¿no? Ese cariño por el usuario de la arquitectura, y se ha dejado un poco a merced de lo que es construir por construir, o construir para la foto, o hacer algo muy innovador y muy grande con materiales muy novedosos, pero ¿qué sucede con el usuario? ¿Cómo se siente el usuario dentro de ese entorno? Desde mi punto de vista, la neuroarquitectura es necesaria porque tenemos que volver a esas raíces humanas de la arquitectura que de alguna manera se han perdido un poco. Todos conocemos ejemplos que no funcionan, los colegios que están obsoletos, centros de rehabilitación u hospitales que no ayudan a curarse. Y luego, en cambio, tenemos centros de rehabilitación o otros hospitales que sí ayudan a que los pacientes se cuiden y mejoren. Bueno, estas cosas, ¿por qué suceden? ¿Por qué en un hospital los pacientes se recuperan más rápido que en otros? Pues resulta que en esos hospitales que se recuperan más rápido es porque hay más zonas verdes, hay más aire limpio, en esas zonas verdes además hay animales, los pacientes tienen acceso a esas zonas verdes, entonces pasean por ahí, con lo cual salen de la habitación, ayuda a que su sistema funcione mejor. Bueno, todo esto se ha estudiado. Pero ¿qué sucede en el fútbol? ¿Qué sucede en los deportes en general? Que todavía no se ha ahondado en esto. Entonces, ahora por primera vez tenemos la oportunidad de hacerlo. Conocemos estadios que se han construido pues, por construirse. Aquí hace falta un estadio de fútbol. ¿Qué tiene un estadio? Gradas, baños, acceso, taquillas y campo, ¿no? Pues se pone. Ahora, esos mismos ingredientes, si los organizamos teniendo en cuenta otros parámetros, podemos tener absolutas obras de arte, no solo para la visión y no solo para la fotografía, sino también para el usuario y para la experiencia. Y esto no es algo nuevo realmente, no es nada novedoso, de hecho es bastante antiguo. Si nosotros nos fijamos en los campos de juego del mesoamericano, de México, cuando los mayas jugaban a este deporte que había que atravesar dando golpes con la cadera una bola a través de un aro, eh, estos entornos de juego estaban diseñados para el juego. O sea, aquí lo principal era poder ejecutar el juego perfectamente y poder disfrutar de él en entornos abiertos,
Todo esto estaba diseñado ya de manera neuro, realmente. Aquí lo principal no era que cupiera cuanta más gente mejor, no, era que el deporte se pudiera practicar. Entonces, creo que un poco hay que volver a esto. El mundo realmente tiene sentido por las historias que subyacen a los entornos. O sea, tenemos que entender que lo importante de un espacio no es el espacio en sí mismo, sino qué es lo que sucede en ese espacio. Y eso es lo que nos va a ayudar a saber qué es lo que necesito, qué es lo que esto es lo que vamos a analizar. Entonces, ahora os voy a dar algunos contenidos clave. Como veis, he puesto una bombillita en el slide para que os quedéis con que estos son pilares importantes para que luego podamos ver en los diferentes espacios relacionados con el fútbol estas características. Entonces, el primer contenido clave son, a su vez, tres contenidos, que son el embodiment, las affordances y las neuronas espejo, que son tres cosas distintas, pero que en el fondo tienen la misma raíz. ¿Qué es el embodiment? No sé si lo has escuchado alguna vez, este término. Espero que sí, y si es que no, espero que a partir de ahora lo escuches, porque creo que hay muchas investigaciones que se podrían apoyar en él. El embodiment tiene como raíz, se escuchó, se leyó por primera vez en un libro de Merleau-Ponty, que era un filósofo francés, que se llama Fenomenología de la percepción. Este es un buen tocho, la verdad. Es muy denso, pero es muy interesante. Habla de la fenomenología. ¿Qué es esto de la fenomenología? ¿Te suena? Bueno, la fenomenología es una manera de comprender las cosas en la que lo importante no es la cosa en sí misma, sino lo que sucede, el fenómeno, ¿no? Entonces se utiliza mucho este concepto en psicología y lo que nos explica es que realmente una totalidad organizada, o sea, un ser humano, por ejemplo, adapta su comportamiento frente a un entorno concreto. Entonces, no es lo mismo que yo esté en una sesión de entrenamiento donde lo que voy a trabajar es fondo, 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 a que esté, sin embargo, en una competición. Obviamente, mi cuerpo va a funcionar de manera distinta. ¿Y de qué depende? Del entorno. Me voy a adaptar, ¿no? Voy a corporeizar esa situación que yo veo en mi entorno. Entonces, el entorno y yo como que nos mimetizamos. Y no es que el entorno se adapte a mí, es que yo me adapto al entorno, porque el cambiante es nuestro cuerpo. El segundo término, que yo cuando lo descubrí me encantó, es el término de affordances. Affordances viene del inglés de un verbo que es to afford, que quiere decir permitirse o poder permitirse. No hay una traducción al castellano, se pueden llamar oportunidades de acción. Entonces, creo que fue Ken Robinson, fue Ken Robinson, un especialista en creatividad que falleció hace poquito, tiene una charla muy buena en YouTube que se llama Las escuelas matan la creatividad, en la que, Ken Robinson dice que con un clip cuántas cosas se te ocurren hacer, ¿no? Entonces, aquí te está preguntando, para ti, ¿cuáles son las affordances de un clip, ¿no? Para un niño son muchas más que para un adulto, porque los niños tienen mucha más creatividad que los adultos. Bien, entonces, este nivel de creatividad, que también se debe tener en el deporte, especialmente en el fútbol, es en una jugada, ¿cuántas cosas se te ocurre hacer, ¿no? Entonces, este nivel de estas oportunidades de acción, que según James Gibson, que fue el que creó o el que dio a luz a este concepto, estas oportunidades de acción pertenecen al objeto, o sea, un balón es una cosa con la que se puede hacer X y Z. Yo siempre digo que es al revés, que estas oportunidades de acción están dentro de la persona. Yo, que no juego al fútbol habitualmente, te podría hacer 3 o 4 cosas con un balón, pero una persona que juegue mucho más puede hacer muchas más cosas. Vale, pues estas affordances es fundamental entenderlas en el proceso de diseño de espacios, porque los objetos van a hablar a los jugadores, van a hablar al entrenador y van a enviar mensajes diferentes. El tercer concepto, del que seguramente ya hayáis escuchado algo en las conferencias y si no ya lo escucharéis, es el de las neuronas espejo.
Las neuronas espejo son unas neuronas motoras que se activan cuando vemos una acción siendo ejecutada. Este sistema nos permite practicar, nos permite en última instancia aprender realmente. Tiene que ver con el proceso de imitación. Entonces nosotros aprendemos por imitación, practicamos por imitación. Es fundamental practicar la imitación en el entrenamiento. Pero es que no solo podemos imitar a otras personas, sino que nos podemos imitar a nosotros mismos. El uso de espejos es muy acertado en este caso, para poder visualizar a la vez que ejecutamos y ver mi cuerpo. En baile se utiliza mucho, en fútbol, ¿por qué no? Que os iba a decir otra cosa de las neuronas espejo. Bueno, seguro que se me ocurre, se me vuelve a venir a la cabeza después, que son fundamentales en el aprendizaje, entonces se utilizan un montón. ¿Con qué nos quedamos de esto? Neuronas espejo, embodiment y affordances coexisten en nuestra percepción de la realidad simultáneamente y son mecanismos que nos ayudan a construir una realidad compacta. Entonces tenemos que quedarnos, por un lado, con este pilar, ¿de acuerdo? Cuando pensemos en un espacio, tenemos que saber que todo esto está sucediendo en nuestro cuerpo y que tiene que ver con nuestro contexto. Me gusta mucho esta frase que dice que los objetos dictan interacciones, que los usuarios buscamos formas de interactuar y de entender, ¿no? O sea, al final no vamos por la vida como maletas, viajamos y no nos enteramos, no. Realmente la acción es lo que importa. Creo que tenemos que quedarnos con que la acción es la clave de todo al final, hoy en día. El poder ejecutar y el poder llevar a cabo las cosas. ¿Y esto cómo es posible también? Pues la cognición. Estamos en otro de los pilares y hay varios tipos de cognición, la cognición aumentada, extendida, corporizada, que tienen que ver con estas cosas que os acabo de explicar. Entonces, ahora este contenido clave que os voy a compartir es básicamente entender cómo pensamos con nuestro cuerpo, cómo nuestro sistema nervioso nos ayuda a pensar. Yo a estas cogniciones, la aumentada, la corporeizada, todo esto, le llamo cognición 2.0, porque teniendo en cuenta los factores que os he contado, los conceptos clave de embodiment, affordances, neuronas espejo, lo que tenemos es una nueva forma de entender el pensamiento y de entender la cognición. Entonces, si pensamos que los estímulos que recibimos del exterior es esto que procesamos y que es nuestro sistema nervioso, el núcleo de todo, llegamos a decir, vale, pues si este es mi punto de partida, desde aquí yo creo el espacio. Esto es la neuroarquitectura. Desde aquí yo me pongo a proyectar. Yo hablo contigo, me cuentas cómo es el tipo de trabajo que tú haces para rehabilitar a tus pacientes o para dar las clases de educación física y yo te digo cómo adaptar eso, cómo traducir esas sensaciones corporales a espacio, ¿no? Esa manera de pensar, cómo traducirlo a espacio construido. Entonces, la clave aquí es que entendamos al usuario, que entendamos qué está haciendo y qué necesita para proyectar el espacio más adecuado a cada circunstancia. Es muy importante aquí el trabajo interdisciplinar. Yo tengo que hablar con el usuario para que el usuario me diga qué circunstancia es la que va a ejecutar, teniendo como nexo común que no es que yo te cree la experiencia, es que somos la experiencia, tú eres la experiencia del entrenamiento y tú eres la experiencia del partido. Yo te voy a dar el contenedor de esa experiencia que tú quieres tener. El último punto es entender que todo esto que hemos contado, todo esto que os he compartido, no es estático y no es caduco, no es algo aislado, sino que está vivo. Está en constante cambio, está en constante modificación y forma parte de un ecosistema. O sea que además tiene partes que lo influyen, como si fuera una constelación. Cuando nosotros pasamos a un espacio, por ejemplo, cuando pasamos a una iglesia, ¿no? Traspasamos un umbral, pasamos por la puerta y de repente nuestros sentidos empiezan a captar olores, empiezan a captar sonidos, empiezan a captar sensaciones, luces, tamaños,
aunque no lo sepamos, aunque tengamos los ojos cerrados, surge una historia. Por eso asociamos en nuestra cabeza cada espacio a una historia. Y esta percepción de la historia previa, aunque nosotros no estemos dentro de la zona, esta historia ya nos va a afectar en cómo nos vamos a comportar. Y esto hay que tener claro, que como que no podemos deshacernos de ello, pero sí podemos trabajarlo. Entonces, si por ejemplo yo suelo competir en este pabellón y suelo perder, es muy probable que suceda que en cuanto entre yo a este sitio ya vaya pensando que otra vez más va a ir mal. Hay que trabajar eso también. Se puede trabajar a través de la psicología que ese entorno me diga otras cosas, pero para ello hay que cambiar pautas espaciales. Hay que a lo mejor acceder por otro sitio o vestido de otro color o, ¿no? o con otros materiales o con otra iluminación. Tenemos que intentar que el espacio le dé un mensaje diferente a nuestro cuerpo. Porque cómo procesamos el entorno tiene un impacto en nuestras acciones, y no solo en las mías, sino en las de todo el equipo. Si hay una persona del equipo que ya no está muy bien, no se encuentra a gusto, va a afectar al resto. Entonces, en un deporte como el fútbol, que se juega en equipo, es fundamental la armonía. Estas actividades, estas maneras de tener en cuenta cómo el ser humano se siente en un espacio y cómo se puede llevar esto a la arquitectura, se está llevando a cabo. Quizá no, que yo sepa, en estadios o en entornos específicos de fútbol, pero sí en otras obras, sí en otros proyectos. Y son arquitectos concretos los que están trabajando en ellos. María Auxiliadora Gálvez es uno de estos ejemplos. Ella es una arquitecta de la Escuela Politécnica Superior y ha publicado hace poquito este libro que se llama Espacio somático, cuerpos múltiples, en el que cuenta su proyecto de somática aplicada a la arquitectura. La somática, el entendimiento del cuerpo aplicado a la arquitectura, ¿cómo lo podemos traducir? Bueno, pues que realmente este concepto de ecosistema vivo que os contaba, ¿no? Realmente nosotros, cuando nos metemos en un espacio, también somos el espacio, se crea uno completo. Entonces, su obra trabaja con todo esto y no solo crea espacios naturales y verdes, sino también tiene espacios construidos. Trabaja mucho con la escala, con los materiales, con las diferencias de pavimento, dependiendo de lo que quiere evocar en el usuario. Otro arquitecto que también trabaja lo que podría llamarse neuroarquitectura, ¿no? Es Philippe Ralm. Este arquitecto, que es entre suizo y francés, estudió en la Politécnica de Lausana y también ha colaborado en una publicación muy interesante que se llama Interacciones termodinámicas, que de hecho fue coordinada por un español, un arquitecto español, Javier García Germán, que es este libro de aquí. Entonces, en este libro la verdad es que hay una valiosísima aportación de muchos arquitectos, incluido él, en el que explican cómo el cuerpo es un ente vivo que funciona y que vive inmerso en su atmósfera, inmerso en su entorno, y estudian las constantes espaciales que le afectan. Entonces, estudia la temperatura, estudia la humedad, estudia las corrientes de aire y en relación a estos estudios crean espacios. Este, por ejemplo, es uno de estos espacios. Estáis viendo un mapa térmico, pero luego si os voy a enseñar el Domestic Astronomy, el espacio, esto sería como una unidad habitacional, es todo blanco, despojado de color. Son muy puristas, ¿no? En el estudio de Philip Ralm. Solo han intentado cientificarlo al máximo, solo tienen en cuenta las constantes físicas. Y han llevado esto a escalas mucho mayores, lo han llevado a un parque, por ejemplo, han hecho un parque enorme, el Jade Eco Park, que tienen en cuenta, crean pequeños espacios que lo que hacen es que crean confort para diferentes estados de ánimo o necesidades corporales. O sea, todo esto se está llevando a cabo, se está haciendo. ¿Por qué no lo hacemos también para el deporte? ¿Por qué no hacemos entornos específicos para el deporte? Porque todavía que yo conozca no se ha hecho.
Lo que voy a hacer ahora, ya que os he contado todos estos conceptos clave, todos estos ejemplos, cómo trabajan estas personas, os voy a intentar ¿no?, compartir la influencia, ¿no?, del entorno en los deportes, pero me voy a centrar en el fútbol. Que quede muy claro que el entorno construido no es lo que percibimos. Una cosa es la realidad tridimensional, otra cosa es lo que vemos, la realidad plana, y otra cosa es lo que sentimos. Entonces, tenemos que tener en cuenta muchas variables espaciales cuando diseñamos un espacio. La luz, la temperatura, la humedad, los materiales, que si madera, que si metal, transmiten cosas distintas, temperaturas diferentes, recuerdos diferentes. Las dimensiones, el color, acordaos del rosa, la funcionalidad, el equilibrio, los sonidos. Acordaos de la memoria, que es lo que nos dice un sonido, que es, ¿no?, si nos encontramos a gusto o no. ¿Qué pasa con la afición cuando les escuchas? ¿Qué pasa con la afición del equipo oponente? ¿Qué pasa cuando, ¿no?, se produce esta atmósfera en el estadio? Todo esto tiene un impacto muy grande. La forma, las visuales, la conexión con el equipo. Entonces, todos estos parámetros hay que tenerlos en cuenta sin que nos abrumen. Entonces, lo que voy a hacer es un barrido con ejemplos en lo que sería una sesión entre juego y juego de un futbolista. Vamos a ir pasando por varios estados y voy a intentar compartir con vosotros, según el momento del entrenamiento, ¿no?, o según el momento en el que esté el futbolista, qué espacio, qué tipo de espacio sería más adecuado y qué parámetros espaciales tendríamos que barajar o podríamos barajar. Y voy a empezar por el final, voy a empezar por el juego, porque es como el momento clave y es como que el gran juego es el que desata otra vez arrancar todo, ¿no? Los juegos, o sea, lo que es el partido, es el momento de mayor desgaste, es el momento donde se da todo, donde tiene que estar todo perfecto y donde tiene que salir lo que tiene que salir. Entonces, seguramente estos creo que son, desde mi punto de vista, son los entornos más complejos, porque hay que tener en cuenta muchísimos parámetros. Por un lado, todo el tema de las conexiones visuales con el equipo, las conexiones visuales con el público y con el entrenador. La equipación dice mucho sobre el oponente. También en el libro este que os comentaba al principio, de Adam Alter, cuenta cómo el color rojo está muy asociado a la potencia, a la pasión, a la fuerza, y cómo el color azul o el blanco no tanto. Entonces, esta psicología del color nos influye. Parece que no, que tú cuando ves un jugador solo ves el jugador, pero en nuestros genes y en nuestra experiencia hay escrita más información sobre el color que tiene. Además de la visibilidad de las personas, también la visibilidad de la bola, por supuesto, esto también influye. Esto va a tener relación con la iluminación, cómo vamos a iluminar el espacio. Entonces, hoy en día sí que hay sistemas muy buenos de iluminación, en los estadios, claro, está todo muy avanzado, entonces se ve fenomenal, se ve súper bien, pero tenemos que pensar que no solo tienen que ver bien los jugadores, sino también las personas que están en la grada. No hay que deslumbrarles. Y no solo hay que ver bien en la grada, también hay que ver bien por dentro, hay que iluminar bien los espacios, los pasillos, los baños, etcétera, etcétera. El confort es fundamental, no solo el confort de los jugadores con un firme adecuado y el confort de los que están en el banquillo, sino el confort de las personas que están viendo el partido. Hay un montón de cosas de seguridad y la calidad del aire, que también es fundamental. Después de un gran juego, después de todo este momento de desgaste y este momento de darlo todo, viene habitualmente una fase más táctica o más de reflexión. Para estos espacios tenemos que tener en cuenta que suceden dos cosas, que vamos a necesitar momentos de concentración y momentos de trabajo táctico, ¿no? Para la concentración se recomienda tener techos altos, hay muchas investigaciones que lo cuentan. Espacio exterior, que bien puedes tener un contacto directo con el espacio exterior o estar en el contacto exterior, y materiales naturales, porque al final son los que nos transportan a nuestra esencia.
No, materiales plásticos y vinílicos y artificiales no están nada aconsejados para poder estar en un ambiente concentrado. La acústica también es fundamental, el tener un nivel acústico confortable, decibelios bajos, para poder desconectar y poder tener una recuperación de toda esa energía que se ha perdido durante el juego. En esta imagen os enseño ay, no es una clínica de fisioterapia, perdón, aquí me he equivocado. Es un centro, bueno, habrá más fotos, es un centro en Francia, chulísimo, pero esta es la parte de fisio. Y este es en Portugal, es un centro de fisioterapia. Como veis, la iluminación, se utiliza madera, se utilizan materiales oscuros y la iluminación es indirecta. Para intentar reducir al máximo los estímulos visuales y auditivos que tengamos y que la persona que está siendo tratada por el fisio, e incluso el propio fisio, pueda centrarse y focalizarse en lo que está sucediendo. Hay un tema que no he tratado, que es el tema de los miembros fantasma, porque tampoco iba mucho al hilo, pero creo que puede ser muy útil utilizarlo y desconozco, por lo que he consultado, no sé si se utiliza, que es la utilización de espejos para la rehabilitación. Entonces esto fue Ramachandran, un investigador también californiano que descubrió que, bueno, que puedes ejercitar un miembro que tú no tengas con otro existente utilizando un espejo, ¿no? Entonces, para la recuperación, para todos estos trabajos que se hagan, es muy recomendable. Creo que aquí hay un campo de trabajo igualmente. Seguramente si eres fisio, conozcas todo esto. Y si eres fisio y no lo conoces, te animo a que lo pruebes. La siguiente fase, después de hacer una jornada de reflexión, ¿no? y de tratamiento post-juego, es la de relajación, ¿no? Entonces aquí claramente necesitamos espacios tranquilos. La tranquilidad es más o menos universal, pero casi siempre se remite a los mismos principios espaciales: materiales naturales, colores cálidos, reducir estímulos externos, formas suaves, concisas, concretas, no cosas picudas y extremadamente complejas, porque no queremos pensar e intentar averiguar por dónde tengo que ir. No, hay que estar relajado, tiene que estar todo muy claro. Una iluminación tenue, aire limpio, ausencia de olores, que parece que no, pero esto, la circulación de los olores también hay que planificarla en la arquitectura. Y muy recomendable los sonidos con la naturaleza. Esto es un centro de entrenamiento en Rotterdam y aquí veis las piscinas, ¿no? Todo muy, muy conciso. Después del relax ya volvemos un poco a la actividad física, poco a poco se hace algo de trabajo físico. Utilizamos, bueno, en este caso se recomienda utilizar espacios que den posibilidades, ¿no? Porque se va a empezar a mover el cuerpo. Fundamental que el aire esté limpio, es como algo generalizado, pero fundamental que el aire esté limpio, que haya iluminación natural. Si no puede ser directamente desde el exterior, se puede simular la iluminación natural. Además, la conexión con el exterior facilita, ¿no?, que entre información que enriquece el funcionamiento de nuestro cuerpo, similar a lo que os contaba que sucedía en los hospitales. El acceso visual al material que se va a utilizar en ese momento es muy bueno y, como he comentado antes, el trabajo con espejos. Las salas las salas de entrenamiento pueden estar tanto dentro como fuera del espacio. Entonces, que además la transición de una a otra sea sencilla, para que no haya que interrumpir, ¿no?, el ritmo del ejercicio. Después de esta primera dosis de físico, ya vamos a pasar a un trabajo más intenso, donde vamos a necesitar espacios más grandes, que sean más flexibles y con mayor variedad. De nuevo estamos en el centro de entrenamiento de Rotterdam y, como veis, aparte de las instalaciones que tienen por dentro, de hecho este era el centro de fisio que hemos visto hace unas cuantas diapositivas, es ahí en la planta de arriba. Fundamental el aire limpio, la iluminación natural y el acceso visual tanto al entrenador como al equipo, para estar conectados con lo que está sucediendo.
También, como estamos en un momento de intensidad, es bueno tener zonas de escape, porque la energía puede necesitar tener que disiparse rápido. ¿Qué son estas zonas de escape? Bueno, pues vías donde a lo mejor, si veis detrás del edificio con unos árboles más altos, que sean como un poquito más de relax para luego volver y poder subir la intensidad. A estas zonas de escape es a lo que me refiero con lo del acceso no visual a la zona de postentreno. Que también es importante que exista este contraste entre cuál es el espacio de intensidad, de trabajo intensidad, y cuál es el espacio de trabajo de relax. Entonces, que tengamos asociadas estas dos diferencias, ¿no? Que nuestro cuerpo, en cuanto entre a ese espacio, ya sepa, aquí vas a darlo todo, ¿no? Y aquí te vas a relajar. Además, podemos tener un aparataje y hay un montón de... Bueno, hoy en día todo esto es el sistema Compan que está muy de moda en diferentes sitios de arquitectura, que bueno, es muy estético y es muy flexible, entonces también le da un poco de posibilidades a la creatividad para los ejercicios. Pasado este momento de intensidad, ya vamos a la activación, nos estamos preparando para el juego y ya vamos a hacer acción, reacción y simulación del juego. Ya vamos a trabajar lo más parecido a lo que es el partido que se nos avecina. Entonces, para esto necesitamos sitios que sean lo más parecido al espacio de juego y ya vamos a trabajar, o se trabaja funcionando, ¿no? Pensando en el campo y pensando en esa victoria que se quiere conseguir, que es lo que habitualmente se quiere conseguir. Muy importante, aire limpio, iluminación natural y el acceso visual, sobre todo al equipo. De hecho, en estos momentos hay que hacer un esfuerzo porque el resto de información sensorial no exista. O sea, toda la carga sensorial va a ir dirigida al campo de juego y al equipo con el que tú estás jugando. Y jugar. La acción y la reacción, aquí el papel del entrenador es muy importante, pero tiene que tomar mucho protagonismo el equipo. Ya estamos en el previo a lo que es los dos pasos previos a lo que es el juego, a lo que es el partido, y son, bueno, yo lo he dividido en dos porque los futbolistas profesionales, bueno, las futbolistas profesionales con las que he hablado, me han hablado de que suelen existir estos dos momentos y creo que pueden coexistir. El primero es el momento de solitud, porque todos los grandes deportistas, Michael Jordan, Rafael Nadal, Roger Federer, incluso bailarines o grandes profesionales que tienen que dar charlas, necesitan un momento de solitud con algunos requerimientos personales. Entonces, existen edificios, existen complejos, por ejemplo, estos alojamientos para las selecciones colombianas, que dan un abanico de posibilidades para que cada jugador pueda tener el entorno que necesita. Entonces, de nuevo, el aire limpio, la variedad, aquí sí variedad de iluminación, porque habrá algunos que necesiten luz tenue, otros la luz un poco más fuerte y algunos quieran estar totalmente al aire libre, mobiliario cómodo, quizá algunos sentados, tumbados, ¿no? Todo esto, fundamental que haya ausencia de molestias auditivas, o sea, nada de tener al lado una autovía o algo muy ruidoso, fundamental la flexibilidad. Y en definitiva, lo que tenemos que conseguir es un ambiente relajado sensorialmente para que el usuario pueda aplicar todo lo que necesita. Y una clave que yo creo que es muy importante y que no ha aparecido hasta este momento es la intimidad. Aquí cada jugador tiene que poder tener su momento íntimo en el que no sea molestado. Creo que en este proceso de solitud es muy aconsejable el practicar lo que se denomina en japonés Shinrin-yoru, que es el paseo por los bosques. O sea, es un momento en el que las ideas además fluyen mucho mejor porque hay silencio, porque no desaparecen todo el contacto con el mundo construido y desaparece todo contacto humano, y entonces es como que tomamos contacto con nuestro verdadero ser y cobran potencia y cobran energía nuestras capacidades más potentes. Entonces esto nos ayuda a darnos energía y nos ayuda también a pensar con más claridad durante el partido.
Llegamos ya, ¿no?, al momento previo al juego y es el momento del equipo, el boost mental, ¿no? Un espacio de concentración donde podamos estar junto con nuestro equipo y podamos proyectar estas fuerzas. Entonces, tener un espacio familiar, ¿no?, que sea identificativo, que tenga un valor para el equipo, que tenga un valor para cada jugador. Si no puede ser en el propio estadio, si no se puede ver el propio estadio, ver a la afición porque se juegue fuera de casa, en el propio vestuario, los jugadores, el entrenador, las personas que estén presentes allí y el entorno tienen que acompañar a esta sensación de equipo. Normalmente planta circular, la energía y todo puesto en el centro y alrededor que todos se vean las caras, que todos contacten y que se forme equipo, porque estamos en un trabajo de equipo. Intentando de nuevo dispersar, o sea, evitar que haya estímulos alrededor y que todo esté volcado hacia el centro. Una vez ya volveríamos al juego y una vez finalizado el juego entraríamos otra vez en esta rueda de espacios. Creo que podéis llegar conmigo a la conclusión de que el entorno dicta nuestro comportamiento porque asumimos un papel. Nosotros en cuanto entramos ahí ya sabemos cómo vamos a salir, porque ya sabemos cómo nos vamos a comportar. Ahora bien, he hablado mucho del fútbol profesional y he hablado mucho de todos los pasos, ¿no? Pero, ¿qué sucede en el fútbol no profesional? O sea, ¿qué hay más allá del deporte de élite o de planificar espacios que se adecúen a lo que va a suceder en ellos? ¿Es posible que el fútbol sea una herramienta que va más allá de mover grandes masas? Os voy a dejar unos minutos, concretamente 1 minuto 20 segundos, con un vídeo.เป็นครั้งแรกที่เคยเจอแบบสนามแบบนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยมันจะเล่นได้ไงวะแบบสนามมันมีบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยพอได้เล่นมันแบบรู้สึกแปลกแบบมันได้เล่นแบบหลายมุมหลายที่อะไรเงี้ยผมชอบครับพวกเพื่อนผมก็ชอบกันทุกคนเลยครับอยู่แฟลตเดียวกันเราไม่เคยเจอกันเลยแล้วก็เลยมาเจอกันที่สนามเพราะว่าเด็กคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าการที่ว่ามีสนามให้เขาออกกำลังกายมันจะลดปัญหาไปได้เยอะครับพ่อแม่เขาก็ลดความเป็นห่วงไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กและเยาวชนนะคะมันจะส่งผลต่อผู้คนที่อยู่โดยรอบพื้นที่เล็กๆที่ถูกออกแบบนี้ด้วยค่ะถ้าเราให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ไร้ประโยชน์พื้นที่ในชีวิตของทุกคนก็จะไม่มีคำว่าเปล่าประโยชน์¿Conocías este proyecto? Como has podido ver, algo tan aparentemente sencillo como vaciar un solar y pintar algo en el suelo puede tener un impacto muy grande. Ahora bien, conocemos el fútbol con las reglas y con la manera estructurada, pero podemos salirnos también de la manera estructurada. Es la única manera de avanzar realmente. Podemos ver qué hay más allá, ¿no? Y qué otras opciones nos da este deporte y nos da este tipo de actuaciones. La mente, el cuerpo y el mundo externo forman un mismo sistema. Lo que pasa que para poder crear sistemas que tengan sentido necesitamos a expertos en la mente, en el cuerpo y en el mundo que trabajen en equipo y que trabajen de manera interdisciplinar.
Creo que hoy en día podemos utilizar la arquitectura para construir un mundo mejor. Espero que pueda hacerlo con vosotros. Espero que os haya gustado mi aportación. Sé que he abierto muchas preguntas y estaré encantada de compartir o de buscar respuesta con vosotros. Muchas gracias.